El caso Marcet tendrá una segunda temporada judicial que también estará a cargo del fiscal Alejandro Machado. Como hemos comentado a lo largo de estos días, los hechos de apariencia delictiva contenidos en la declaración de Carolina H, fue una mezcla de Cose y H, ¿no? Qué lapsus impresionante. Bueno, Carolina H, la semana pasada, ameritaron la apertura de una nueva causa judicial que será llevada adelante por el mismo fiscal que aún analiza la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Esta nueva temporada probablemente cuente entre los convocados a declarar, y esto se está anunciando por estas horas, al propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou. ¿Cómo siguen el caso otros socios de la coalición? En este caso vamos a conversarlo con el ministro de Trabajo y líder del partido independiente, Pablo Mieres. Bienvenido, Mieres, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, encantado. Bueno, lo mismo. Vamos a quizás repasemos los últimos episodios, la reacción personal de Mieres. Por lo pronto, si se esperaba lo que se publicó el miércoles pasado en el semanario Búsqueda, estas conversaciones entre Maciel y H. A ver, ¿y cómo le cayeron? Yo creo que nadie... Maciel H y la FLUF, ¿no? Sí. Nadie se esperaba, digamos, creo que fue un tema que explotó el miércoles. Y Bustillo, perdón, que agreguen, porque también fueron los audios con Bustillo. Exactamente. En realidad, los chats entre H y Maciel se conocían de hacía mucho tiempo. Lo que se abre a partir del miércoles es una instancia paralela a nivel judicial por lo que aparece allí en los testimonios en cuanto a que habría una opinión de tratar de evitar que se conocieran elementos que por otra parte ya están conocidos. Pero, ¿Y la conversación con Bustillo, esa que grabó H, le pareció censurable lo que dijo Bustillo? Bueno, a ver, yo tengo que esperar a que el fiscal actúe y opine y resuelva. Uno puede tener una opinión sobre si era prudente o no decir estas cosas. Obviamente no era prudente, y con los contenidos que tenía. Y bueno, y él mismo asumió la decisión que tenía que asumir. Yo creo que acá hay como dos niveles que hay que atender. Uno es las consecuencias jurídicas de las conductas y de los episodios, en donde por ahora es el fiscal, por ahora no, digo, la justicia ya tiene parte en el asunto y es la que tiene que establecer dos cosas. Una, la que tiene que ver estrictamente con si el proceso por el que termina recibiendo el pasaporte Marcet fue correcto, si hubo irregularidades con trascendencia penal. Eso es lo que en realidad tiene que analizar. Originalmente era el tema de la causa. Ahora se abre esta incidencia que es el tema de si hubo o no ocultamiento de documentación. Y bueno, y ahí hay que esperar a la justicia. Pero en paralelo podemos ir a la ciudadanía. Ahora, perdón, la responsabilidad política, ahí sí me parece que el gobierno vuelve a actuar. El presidente de la República, hemos tenido distintos episodios en Uruguay, y siempre ha actuado de la misma manera, tomando decisiones drásticas, y yo creo que eso es una señal muy positiva. Es decir, acá hubo decisión de decir, bueno, renunciaron 2 ministros, un subsecretario, el asesor de comunicación de presidencia, como en su momento, cuando ocurrieron otros episodios, renunciaron otros ministros o otras personas vinculadas a cargos públicos. Y me parece que esas son señales que tienen que dar tranquilidad a la ciudadanía, en el sentido de que se actúa. Y yo en eso creo que hay una diferencia con gobiernos anteriores. ¿Se actúa, pero no se actúa tarde? No, al revés. ¿No? No, porque les voy a dar el ejemplo que me quedó bien grabado, que fue el primer episodio complicado del primer gobierno del Frente Amplio, que fue el caso Bengoa, director de casinos. Bengoa siguió siendo director de casinos hasta el día que lo procesaron. En aquella época se hablaba de procesamiento, no de formalización. O sea que estaba investigado, salían todos los elementos en la prensa, se sabía lo que había pasado, había un nivel de responsabilidad a esa altura muy evidente, y sin embargo la decisión de dejarlo, de sacarlo del cargo fue después
de que el juez lo procesó. Hubo incluso una conferencia de prensa de apoyo de propio Astori en su momento. Bueno. Ahora, pero es un caso diferente. La calle hizo una conferencia y también dijo que la FLUF no había cometido ninguna irregularidad, que no hubo nada raro. Pero dijo inmediatamente que estaba lo que dijera la justicia, como obviamente tiene que estar. Pero toma la decisión de resolver el tema desde el punto de vista político mucho antes de que hubiera una definición judicial. El caso Sendik, ni hablemos. Yo ahí tuve integré la comisión investigadora y las cosas eran muy evidentes, ya estaban en la justicia y recién, yo no me acuerdo, creo que después de que ocurre el procesamiento, renuncia a la vicepresidencia de la República. Pero esto es respondiendo a la ciudadanía. Es un fusil complicado el vicepresidente. Por eso, respondiendo a la ciudadanía, lo que quiero decir es que acá hay una conducción que cuando ocurren episodios no espera a que haya un pronunciamiento judicial, porque hay un entendimiento de que hay responsabilidades políticas que no equivalen a decir esta persona es culpable, porque después el tiempo dirá, la justicia dirá quién cometió un acto ilícito y quién no, pero se actúa rápidamente. Pero vayamos a las respuestas políticas que todavía eventualmente se podrían dar y que la ciudadanía quizás está esperando, ¿no? Mieres estuvo en este encuentro de líderes de la coalición en Suárez el sábado, ¿no? Sí. Pero antes de eso dijimos, nos reunimos la mesa ejecutiva nacional del partido. Tuvo un comunicado del Partido Independiente donde fue bastante enfático. Claro, y nosotros dijimos hay que ir hasta el fondo de la cuestión, en todo lo que tiene que ver con las eventuales responsabilidades, dejando actuar obviamente a la justicia, y esperábamos una decisión como la que el presidente ya traía de Estados Unidos, definida, que era la renuncia de las figuras que, más allá de que tengan responsabilidades judiciales, estaban en una situación política que ameritaba que hubiera esa decisión. Ahora que lo tenemos a mirar, en esa reunión el presidente, según lo que tenemos entendido, dijo básicamente lo mismo que dijo después en la conferencia de prensa. Sí. En el caso de ese encuentro en Torre Ejecutiva, la eventual destrucción de un documento, la eventual coordinación para ver qué hacían con los chats. Mieres, concretamente, ¿qué preguntas le planteó al presidente que entendía eran relevantes? No, yo le pregunté estrictamente sobre el proceso ese en el que se produce esa situación, que hay una reunión de la que no participa el presidente, participa el responsable de comunicación y los dos subsecretarios en aquel entonces, y después hay un cambio de decisión que es impulsado por H. Entonces ahí lo que yo quería entender era qué había pasado con el documento. ¿Y qué dijo el presidente? No, que efectivamente que se trataba de un documento y no de un expediente. Y ese es un tema que obviamente seguirá estando en el debate. La verdad que yo no tengo elementos para... Pero más allá de si era un documento o un expediente, o sea, le ratificó que se destruyó un documento. No me ratificó que se destruyó el documento, me ratificó que lo que estaba en discusión era un documento que en teoría no formaba parte del expediente. Porque esa respuesta todavía no la tiene la ciudadanía, salvo por lo que dijo H, ¿no? Es que yo tampoco la tengo. Y no le interesa saber, Mieres. Pero es que es importante, porque puede haber un delito eventualmente ahí. Bueno, si hay un delito, habrá un delito. Yo no tengo hoy elementos para decir si fue un expediente, si fue un documento. Lo que sí está claro es que había posiciones distintas entre los dos subsecretarios sobre qué hacer con esos famosos chats. Y que en esa reunión evidentemente se toma una decisión y luego Carolina H. le avisa a la FLUF, eso es conocido, le avisa a la FLUF que no. Pero tomó una decisión de borrar los chats. El H, según su versión, dice... De no presentarlos. No sé si de borrarlos o no. La verdad que yo no puedo opinar porque toda la declaración de H... Digo, por eso, porque nos quedan muchas preguntas que se pueden responder políticamente todavía. Pero es que no son políticamente, porque son cuestiones de hechos. Entonces, depende pero no está de cómo claro los hechos. Y bueno, pero el presidente no los dio todos los hechos. Eso es lo que tiene que aclarar la justicia. Eso es lo que tiene. Pero ¿cómo puede darse uno por satisfecho con la respuesta del presidente si no tiene todos los elementos que el presidente eventualmente podría darle sobre cómo fue todo ese proceso? No, el presidente nos dio los elementos en el sentido de que esa reunión fue solicitada por él para que se pusieran de acuerdo sobre cómo había que actuar con respecto a los intercambios de información. Eso es lo que sabemos.
Y sobre el documento que me decía, pues Mieres le preguntó sobre ese documento. El documento bueno, el dijo, no era parte del expediente. Lo que dijo el presidente. Ahora parece que es parte del expediente, según la última información. Bueno, yo la verdad no tengo elementos ni tengo por qué opinar sobre eso en la medida que es un tema que va a dirimir la justicia. Si fuera parte del expediente, como demostraron ayer que estaba... de hecho, pusieron, ¿no? La carta en la que Carolina H. le escribe al ministro diciendo que iba, ¿no?, a agregar al expediente que estaba en Cancillería, los chats, bla, 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 12 páginas, esto, lo otro. O sea, en el escenario mínimo le cantaron mal al presidente, ¿no? Puede ser. Técnicamente. O sea, si es así, si estaba, ¿no?, subido al expediente, en el escenario mínimo le cantaron mal. Llegó a una conferencia a tirar una información que no era correcta. Sí. Eventualmente sí. Y sobre la destrucción del documento nadie le preguntó nada. Nosotros no teníamos elementos para simplemente decir, acá lo que hubo es una reunión, después un cambio de opinión y ese documento, llamémosle, ese texto, no estaba disponible y lo que dijo la FLUF fue que había que hacerlo de vuelta. Si eso tiene trascendencia jurídica, penal, eso es un tema que depende de la naturaleza del documento, porque es verdad que los chats, los intercambios, o sea, el intercambio de diálogo en un chat no es un documento público, ni aún siquiera protocolizado por un escribano público, mientras la propia no H se incorpora. pretendía mostrarlo, o sea, H... Sí, bueno, pero hay que preguntarle a ella. Claro, o sea, ella, y el presidente eventualmente también. Pero el pedido de información, pero Mieres pudo preguntarle a eso, Mieres pudo en Suárez el sábado preguntarle al presidente todas esas cosas. Mieres y los otros miembros de la coalición, pero ¿no? perdón, el sábado los datos que había eran esos, que después se van agregando cosas que además no se sabe si son verdad o no son verdad. Me parece que ya entrar en ese nivel... No, pero saber si se destruyó o no un documento capaz que era relevante. O sea, para ustedes, como líderes de los partidos. Un dato importante. Porque eventualmente podía configurar un delito. No fue discutido, ¿no? Me parece que nadie discute que efectivamente H dijo que tuvo que volver a presentar ese documento. La pregunta es si ese documento era un documento público o era un documento privado. Y eso, la verdad que no está dirimido, ¿no? ¿Y cambian algo? Por supuesto. Si se termina de corroborar que desde el punto de vista, desde el punto de vista, si era parte del expediente, era un documento público y fue destruido, por supuesto que cambia porque suponemos que habría un delito. Pero desde el punto de vista de las explicaciones del presidente. Pero es que el presidente informa sobre la base de lo que él conocía en el momento que hace la conferencia. Y ese es otro problema, porque lo que se está instalando, ¿no?, en la sociedad, y por supuesto ahí la oposición va a hacer su juego, es que el presidente nunca sabe nada. No, yo creo que eso, la verdad, es bien diferente de la realidad, ¿no? Que sabía, que estaba al tanto, que pidió que se reunieran, que hubiera una solución al tema. Me parece que eso, al revés, habla de alguien que está encargado del asunto. Y veremos. A ver, yo creo que seguir, proponiendo suposiciones no es el camino. Pero yo no voy a entrar muy concretas que son, por ejemplo, ¿quién se llevó ese documento de Cancillería a Torre Ejecutiva, por ejemplo? Bueno, es una pregunta pertinente que se podría perfectamente responder por fuera de el cauce judicial. Eso es una pregunta que la ciudadanía se hace y le interesa. Bueno, pero tienen que preguntarle a los protagonistas, no a mí. No, digo porque Mieres en ese momento tenía la opción de preguntar. Yo no tenía elementos para hacer esas preguntas. Y la verdad, no se me ocurrió hacerlas. Y me pareció que había una respuesta razonable de lo que había pasado. Me parece que se compraron un lío al cohete. Me parece que en realidad ese intercambio de chats, más allá de que no era, porque técnicamente eso sí que no era desde el punto de vista jurídico porque si yo tengo con mi subsecretario tengo un intercambio formal, supone que es una nota que me envía el subsecretario planteándome tal o cual cosa y yo le respondo, y ahí sí hay un procedimiento formal. Lo otro son chats. Pero acá había una sentencia de la justicia. ¿Usted pone en duda que había que cumplir o no? ¿Se puede discutir el cumplimiento de
Pero aparte Para la nada. sentencia, clave la también. sentencia de la Una justicia sentencia pedía... no. Hubo una apelación a pedido de acceso a información y que fue una favorable al Frente Amplio. solicitud de la justicia que se entregara la información. Ya está. Una solicitud de la justicia que A Cancillería, tener los elementos. Y la Cancillería entregó el que expediente. Cancillería apeló y la justicia confirmó que la solicitud se ¿Ves? cumpliera. Eso yo no Claro, lo por sabía. eso digo. Pero, a Pero ver, no deja de ser una pedido de la justicia, ¿no? pero a ver, Es un cúmulo. dejemos que la justicia actúe. Ustedes son periodistas No, y está está bien. Yo soy político y está bien. Cada uno tiene su rol. Yo hay cosas que obviamente no conozco. Hay cosas que nos han informado y que entiendo que debe seguir avanzando. La declaración del Partido Independiente dice que esperamos con expectativa Está bien, que, pero que la justicia se pronuncie, pero la verdad... Usted mencionó casos, ¿no? Otros casos, como bueno, el caso de Bengoa, el caso de Sendik. Y está bien, a veces con casos más recientes se puede comparar, yo creo que... No, pero yo Sí. me referí no para hacer la clásica, que no, pero en el frente, no sé qué, en la época del frente. No, está bien, para describirse que la velocidad de respuesta en este gobierno ha sido siempre muy rápida, para tomar decisiones que implicaron sustitución de jerarcas, sin esperar a que la justicia falle. Otros dirán que Maciel tendría que haber renunciado mucho antes. ¿Qué tan grave es la herida para la coalición? Todas estas cosas golpean, obviamente, en la Pero ¿cuán imagen. grave es? Idea. Ni idea. Esas cosas nadie sabe hasta que pasa el tiempo. Lo que pasa es que y terminan de resolverse. Ahora estamos viendo otro tipo de fotos, ¿no? Uno puede decir, bueno, se le cortó la cabeza a 2 ministros, a un subsecretario, y se le cortó la cabeza también, bueno, el asesor de presidencia, ni bien se supo de toda esta trama que en definitiva también va a dirimir la justicia. Pero a la vez todo lo que se ha expuesto son varios escenarios, ¿no? Es un escenario de, bueno, la tramitación de un pasaporte, donde en definitiva había una comunicación entre entre vices de los distintos ministerios hablando de narcopeligroso, que era un error si lo liberasen, un abogado que se reúne con del narco que se reúne con la vicecanciller, de una reunión que nadie sabemos qué hablar, en fin, yo podría hacer toda la descripción de los hechos, pero sí, hubo una interpelación donde hubo una reunión previa, donde ahora una de las personas que en esa reunión se acordó omitir que estuvieron esos chats, porque los chats los había llevado Maciel a esa reunión para preparar la interpelación, pero Maciel a la vez en la interpelación dijo, yo tuve una comunicación con la vicecanciller, entonces el Frente Amplio dice, hubo una comunicación entre la vicecanciller, entonces un pedido de acceso a la información pública, Cancillería dice no, tienen que ir a la justicia, Cancillería, bueno, está obligado a dárselo, y ahí resulta que hay todos unas reuniones en Torre Ejecutiva para ver qué hacían sobre esas conversaciones. Vos después toda la película así, la pucha, ¿no? Y ya está, están todos afuera. Todos los que participaron de eso renunciaron. Es así. Ahora el tema es qué hace la justicia, a qué conclusiones llega, y nosotros, por supuesto, que nos interesa mucho. A mí me interesa mucho, y creo que a todos los uruguayos, saber si hubo responsabilidades y de quién, si efectivamente la entrega del pasaporte estuvo acompañada de irregularidades. Me parece muy importante, porque ahí sí hay una responsabilidad, de alguna manera, que será penal o no, pero independientemente de eso, a mí me interesa no solo, uno, la procedencia de otorgar el pasaporte, que en principio todos los juristas opinan que había que hacerlo, pero dos, la velocidad con que eso ocurrió, si la velocidad fue la normal o no. Y ahí hay que ir hasta el fondo, y eso es lo que importa al final. Lo que importa es saber exactamente cómo ocurrieron las cosas, y que en el Uruguay, que es un país institucionalmente fuerte, hay una justicia independiente y una fiscalía independiente que investigan y que van sin ningún tipo de problema a actuar, y ustedes a buscar publicar la mayor cantidad de información posible como corresponde a un Estado democrático, y los poderes públicos también, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que estamos en una situación en donde a todos, a mí por lo menos me interesa
llegar a tener una información definitiva, y eso lo puede determinar la justicia. En la interna del Partido Independiente, ¿hay voces que le piden que sea más crítico de este tipo de episodios a Mieres? No sé, a ver, siempre hay distintas sensibilidades, pero no importa, porque en realidad la opinión del partido es la que se expresó en la declaración que votamos el lunes, y que claramente lo que dice es que creemos que en el proceso de la interpelación hubo comunicaciones que no fueron del todo claras, y que además esperamos con expectativa el resultado de la investigación judicial, y que saludamos la decisión del presidente de pedir de que se renunciaran estos jerarcas. Digo que se dieron por satisfechos con las explicaciones. Esa es nuestra posición. Hoy estamos en esa posición y vamos a seguir estudiando y analizando la realidad. Pero bueno, tuvimos una reunión. Yo el miércoles me expresé yo sigo diciéndole Twitter. Es Twitter, a todos. La gente entiende Twitter, aunque sea X. Sigo diciéndole Twitter, diciendo tiene que haber decisiones claras y ir hasta el fondo en todo este tema. Al otro día nos reunimos el jueves 2 en la sede del partido y ratificamos esta misma definición, hicimos una conferencia de prensa, el sábado escuchamos al presidente, el domingo nos expresamos y el lunes el partido emitió una declaración que nos expresa a todos, y esa declaración lo que dice es eso, que hubo formas de comunicar lo ocurrido con el pasaporte de Marcet durante la interpretación que no se dio de la mejor manera posible. Y eso hace referencia a que se habló de comunicaciones, pero no se dijo concretamente que esperamos con expectativa la evolución de la justicia, la definición de la justicia, y que saludamos que se hayan tomado las decisiones con respecto a las jerarquías correspondientes. Bien. Y ratificamos nuestra adhesión a la coalición y la participación en el gobierno. Mieres, tenemos que liderarlo, Sí. pero en breve, pero tenemos una zona lúdica. Llegamos bien para las 6 de la tarde. Zona lúdica No hay para problema, vamos Pablo arriba. Mieres. Ya la conoce, pero desde hace años. Bueno, vamos, Juanchi. Dale, en campaña el presidente de la calle Pou dijo que podíamos confiar en él y dormir sin frazada. A lo largo de la gestión hubo muchos episodios dudosos en el gobierno donde más de algunos se habrá arrepentido de acostarse a la intemperie. Así que esta zona lúdica va de eso. Le vamos a leer una serie de situaciones y usted va a tener que decir sin frazada si confía en la persona o la situación, ¿no?, en cuestión, o con frazada si por la duda se tiene que cubrir. ¿Estamos de acuerdo? Sin frazada o con frazada. Voy con la primera. O con sábana puede ser también. Está bien, con sábana. Es una cosa intermedia. Sí. Si una encuestadora le dice que el Partido Independiente saca más del 10% en 2024, ¿duerme con frazada o sin frazada? Sin frazada. Sin Sí. frazada. Sí, Bien. ¿qué quiere decir? A ver, ¿cómo se aplica? No, eso? sin frazada es Yo diría, confío en el Sí, número. claro. Confía confío. en la encuestadora. Ah, confío, sí. Yo te diría, podemos tener esa posibilidad, sin duda, hoy. Lo digo con franqueza. Lo dice sin frazada. Sin frazada. Mucho optimismo, ¿no? Yo creo que no. Si Yo nunca, creo que el ¿Cuánto partido... fue el máximo del Partido Independiente? 3. Ah, por eso, hay que Pero el triplicar. partido ha mostrado una faceta que no había mostrado hasta ahora, que es que, uno, la gente sabe qué vamos a hacer en la segunda vuelta del año que viene, porque formamos parte de una coalición, cosa que antes no era así. Dos, hemos tenido gestión y la verdad que estamos bastante orgullosos de las gestiones, no Esa solo para la próxima entrevista, Mieres, nos metemos en la campaña. sí, En la remada del espacio socialdemócrata. Vamos a tener Toda tiempo. la gente que tenemos en cargos está haciendo las cosas bien. Bueno, si Graciela Bianchi le dice esto está chequeado, tranquilo, ¿duerme con frazada o sin frazada? No, la verdad que yo he aprendido que con Graciela Bianchi hemos tenido un intercambio muy, muy permanente por temas que hay que tramitar a nivel del Poder Legislativo, sin frazada. Sin frazada. Si un dirigente de Cabildo Abierto dice que entre el 73 y el 85 era funcionario público nomás, como muchos otros.
Bien trincada. No entiendo eso que quiere decir. Debe haber de todo. Es eso, sin frazada o con frazada. Es un dirigente de Cabildo y dice, no, yo entré en 73, 85, simplemente fui funcionario. Y hay muchos que efectivamente ¿Sí? fueron así, sí. Sin frazada, perfecto. Si Carolina H. lo llama porque quiere tener una conversación con usted por teléfono sobre un tema delicado, ¿duerme con frazada o sin frazada? Después de esto, con frazada. Si la calle Pau le presenta a alguien y le dice que tiene su confianza total, que lo conoce desde hace años, lo miró a los ojos y es su amigo. Si la calle Pau me presenta a alguien sin frazada. Si Guillermo Maciel se ofrece para integrarse a los equipos de seguridad del Partido Independiente para la campaña electoral. Bueno, eso no ha ocurrido. Y tenemos nuestros propios equipos de seguridad. Está fuera de la discusión, está en el Partido Nacional. Si Carlos Albizu le arrima el currículum de algunos amigos que le gustaría que tengan una oportunidad en el Ministerio de Trabajo. Nosotros actuamos de acuerdo a las reglas de juego y obviamente para ingresar al Ministerio de Trabajo hay que pasar por los llamados oficiales. Conocing. Llena el formulario. El formulario 404 lo llena. Bien. Perfecto. Seguimos. Si Richard Reed le dice que quiere armar un espacio socialdemócrata junto al Partido Independiente, pero con él como candidato. Está fuera, o sea, es otra pregunta que está fuera de radar. Pero fantasiemos un poco, mire. No, ya fantaseé bastante con el espacio socialdemócrata. No puedo fantasear más. Bueno, entonces las últimas son con candidatos. Con Álvaro Delgado como candidato de la coalición multicolor. Sin frazada. Con Laura Raffo. Está bien, sin frazada. Con Maní Ríos. Sin frazada en lo que tiene que ver con a ver, tenemos una sábana acá. Sí. Bueno. Cuando tiene que aclarar, hay una sabanita, está agarrando la sábana, frío en los pies. Sí. La verdad, tenemos diferencias muy importantes y no solo en los contenidos, también en las formas. Así que por las dudas. Con frase. Con sábana, por lo menos. Con sábana, bien. El último. Con Acosta y Lara como candidato a la coalición multicolor. Otra hipótesis nula. Absolutamente. Perdón, con todos los respetos, pero es una hipótesis que está fuera de las probabilidades. Una más. Con el fiscal de Cortes, Juan Gómez. Yo no tengo ninguna razón para desconfiar de su honorabilidad. Sí tengo una opinión preocupada con cómo está funcionando la Fiscalía en general, pero no necesariamente eso tiene que ver con su responsabilidad. Es el jerarca y yo me preocupa todas estas filtraciones que existen. La verdad estoy preocupado, pero con respecto a él tengo una opinión de reconocimiento de que es una buena persona, honesta, etcétera, así que sin frazada. Muy bien. Pablo, mire, muchas gracias. Gracias.